Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Mex Noticias, donde informamos al mundo desde México en este ya miércoles 28 de junio del 2017. Gracias por estar con nosotros en sintonía a través de radiomex.com.mx, a través de su smartphone, tableta digital, en Tuning Radio, y también invitación para que nos siga a través del Facebook Live Radio Mex en Facebook Live, completamente en vivo. Parte de la información que vamos a presentarles el día de hoy. Vamos con algunos de los avances. Bueno, quiero decirle que de acuerdo a la calificadora Fitch, quiere decirle que Sonora y Veracruz son las entidades federativas que enfrentan mayor presión económica en temas de deuda. Esto debido a la alza en la tasa de referencia del Banco de México. Se dio a conocer, de acuerdo a este estudio que se presentó el día de hoy, Sonora y Veracruz, los estados con mayor presión en temas económicos, en temas de deuda. Veracruz es más que evidente porque la razón o el motivo. Y bueno, a propósito quiero decirle que ayer, durante la audiencia en la que estuvo presente Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, que aquí le presentábamos en vivo parte de las comparecencias que se daba dentro del marco jurídico de Guatemala, la segunda audiencia. Habrá una tercera en el mes de julio. Bueno, pues Duarte sonriente y bueno, inclusive hasta bromeó con la prensa cuando dijo: ya llegó mi Uber, al momento de salir de este tribunal donde se realizó la audiencia pública. El exmandatario acudió muy alegre a esta audiencia para aceptar la extradición. Dijo: sí, que me extraditen, no encuentro ningún problema. Inclusive habló del estado fallido del gobierno federal, antes que lo alababa el gobierno de Peña Nieto. Hoy aseguró Duarte que es un estado fallido. Bueno, bromeó, cínico, este personaje cínico de la vida pública, Javier Duarte, y respondió. Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz, calificó como un espectáculo lastimero la audiencia de ayer y aseguró que los argumentos legales son sólidos, así que la sonrisa de Javier Duarte se borrará y pasará años en cárcel, dice Miguel Ángel Yunes Linares durante una declaración que hizo el día de hoy. Rumbo a los comicios electorales del 2018, el Partido Verde, el Verde Ecologista de México, dice que no descarta unirse a Frente rumbo al 2018. El vocero Carlos Puente aseguró que el Partido Verde Ecologista de México escuchará con todos, aunque lamentó que se excluya al PRI en un acuerdo del partido, ya que es el primero en convocar a crear una unidad nacional en esta oportunidad o posibilidad que se tiene de ir en alianzas los partidos políticos para el año electoral del 2018, donde se habrá de elegir al próximo presidente de la República. Y después de 3 años y meses, quedó como nueva la estatua restaurada del Caballito. La escritura de Carlos IV fue restaurada durante más de 7 meses, luego de que en el 2013 fue dañada durante un proceso de limpieza. Así que de esta manera el Caballito fue develado nuevamente en la Ciudad de México. Después de 3 años tendremos la información al respecto, y también tendremos un tema que ha lastimado a la prensa en general en este país tras los asesinatos. El último de Salvador Adame allá en Michoacán. Bueno, periodistas exigen justicia. Los comunicadores pintaron sobre el suelo de la Plaza de la Constitución del Zócalo de la Ciudad de México SOS Prensa, y después se colocaron alrededor de la Plaza de la Constitución. Así, periodistas exigen a la autoridad buscar los mecanismos necesarios para poder cubrir, en este caso, el tema del trabajo del periodista de todos los días. SOS Prensa se publicó en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, aunque bueno, ya personal de limpieza ha comenzado a desborrar las pintas que realizaron compañeros de prensa el día de hoy. Y tendrá la información del rescate de un niño de 5 años de edad llamado Anthony. En la delegación Gustavo Amadero se encontraba ahí, presentaba signos de desnutrición y maltrato severo. Tendré la información en la delegación Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Son una víctima, un menor, 5 años de edad. Anthony tendrá la historia en un momento más. Mientras tanto, vamos con la información, los avances de la información de los deportes con Guillermo Valencia, quien será Memo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Hoy en los deportes, en la Confederaciones 2005, México fue el equipo que más impresionó. Palabras del actual técnico alemán Joachim Löw. También mencionar que se está jugando la primera semifinal de la Copa Confederaciones entre Portugal y Chile, que en el minuto 6 todavía siguen empatados.
Además, la Asociación Nacional de Árbitros denuncia la agresión a un árbitro amateur. Y María del Rosario Espinosa asegura medalla para México en el Mundial de Taekwondo en el Mundial de Corea del Sur. Más adelante con información, Carlos. Más adelante la información de los deportes con Guillermo Valencia. Iniciamos Radio Mex Noticias. Escuchamos la recomendación musical a cargo de Shakira, el tema Me Enamoré. Me Enamoré de Shakira, la recomendación musical en este espacio de Radio Mex Noticias el miércoles miércoles 28 de junio del 2017. Les recuerdo también nuestras redes sociales para que estemos en contacto de manera directa, participar con nosotros vía Facebook, Twitter e Instagram como Radio Mex. Y los invitamos a suscribirse al canal en YouTube Radio Mex y escuchar los podcasts de tu programa favorito. Radio Mex, 11 años de ser la radio de hoy, una estación de Social Mex Comunicación. Muchísimas gracias por estos 11 años que nos ha permitido estar con usted. Vamos a dar inicio con la información más importante hasta el momento generada en nuestro país y en el mundo. Bueno, quiero decirle que la calificadora Fitch es una importante calificadora que designa o al menos conoce el panorama económico de algunos estados de la República en temas de deuda, en temas económicos, y quiero decirle que en el reporte que se entregó el día de hoy o que se dio a conocer, Sonora y Veracruz son los estados con mayor presión en ese tema de deuda. La calificadora Fitch Rating informó que Sonora y Veracruz serán las entidades que enfrenten mayores presiones en su deuda ante el alza en la tasa de referencia del Banco de México. En el documento Análisis de sensibilidad de los estados con mayor endeudamiento relativo, la agencia prevé que ante las presiones inflacionarias y cambiarias que enfrenta el país para el 2017 se tenga un alza cercana a 200 puntos base en la tasa de interés objetivo del Banco de México con respecto al cierre del 2016, que se reflejaría en un incremento en la tasa de interés intercambiaria de equilibrio a 28 días. La calificadora recordó que esta tasa variable es utilizada como referencia en los financiamientos contratados por los estados. En ese sentido, si la tasa objetivo del Banco de México subiera 200 puntos base, resultaría en 7.75% al cierre del 2017 y por ende sería mayor de 8%. Sonora y Veracruz serían los estados cuya sostenibilidad se presionaría más en los escenarios proyectados por Fitch. Quintana Roo, Nuevo León y Coahuila presentarían el menor impacto por el incremento de tasas. Las tasas de crecimiento del pago de intereses más altas en los escenarios modelados por Fitch las presentan Sonora, Veracruz y Zacatecas. En contraste, Quintana Roo, Coahuila y Nuevo León, decíamos, son los que registran esta menor variación porcentual. Ante el escenario, Fitch Rating aseguró que es importante que los estados manejen sus finanzas de manera eficiente, incorporando un manejo prudente de sus recursos, es decir, que sean capaces de ajustar y controlar su gasto, y lo más importante, que los estados no gasten más de lo que no entran por partidas presupuestarias, por ingresos propios como estado, que es un grave problema. Y bueno, Veracruz es evidente ante el desfalco de Javier Duarte, que le tengo información en un momento acerca de este personaje durante la comparecencia, esta audiencia que se llevó a cabo ayer en Guatemala, con un cinismo increíble, sonriendo, contento, inclusive diciendo que ya había llegado el Uber por él, su Uber, que era la camioneta que lo trasladaría hasta la celda donde se encuentra en prisión. Y bueno, le decíamos un cinismo impresionante, y dijo sí, que me extraditen a México y que el gobierno de allá me juzgue por los delitos que lo acusan, e inclusive dijo de irrisorio, así, irrisorios, delitos irrisorios que me culpan.
y la otra es del estado fallido que calificó el gobierno del presidente Peña. Bueno, ya platicaré al regreso de la pausa de este tema. Ya regresamos con más información a través de la señal de Radio Mex Noticias. Estás escuchando Radio Mex Noticias. Radio Mex, Lex, la radio de hoy. Estás escuchando Radio Mex Noticias. Radio Mex, la radio de hoy. ...21 minutos después de la hora en Radio Mex Noticias en este miércoles 28 de junio del 2017. Gracias por continuar con nosotros en vivo de 1 a 2 de la tarde, la retransmisión de 9 a 10 de la noche, lo mejor de la semana de Radio Mex Noticias, fin de semana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con el tema de Venezuela, la situación de la crisis que se vive allá. México ha refrendado la voluntad para solucionar esta crisis a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Llamó al gobierno venezolano a erradicar la violencia y restablecer la vigencia de las instituciones luego de que atacaran la Corte Suprema y un ministerio en aquel país. El gobierno de México reiteró su enérgico rechazo a la violencia ante los hechos ocurridos en Venezuela y que afectaron al Tribunal Superior de Justicia y la Asamblea Nacional de ese país. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, refirió que los acontecimientos son absolutamente inaceptables independientemente de su autoría y motivación. En ese sentido, el gobierno mexicano hizo un firme llamado al gobierno y al pueblo venezolano para erradicar la violencia y restablecer la vigencia de las instituciones democráticas de manera pacífica y a través de la negociación política. La Cancillería de México expresó su voluntad para contribuir por la vía diplomática y de buena fe a la solución pacífica de la crisis con pleno respeto de la soberanía y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Agregó que desde hace meses el gobierno de México ha expresado su preocupación por la creciente violencia y el deterioro del orden democrático en Venezuela, siempre exhortando al gobierno de la República y a los diferentes actores políticos a construir una salida pacífica ante esta crisis. Es lo que dice este comunicado del gobierno de la República a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante un tema complicado, la situación que se vive en Venezuela, y que ha expresado el gobierno del presidente Peña su voluntad por poder de una u otra manera mejorar esta relación que se tiene no solamente con México, sino en toda América Latina. En más información, ayer el presidente de México, Enrique Peña Nieto, inauguró la unidad habitacional militar Puebla 5 en el estado de Puebla. El presidente de la República aseguró que donde existe y donde hay un soldado en cada punto del país, en cada punto de la República Mexicana, existe un héroe anónimo a favor de los mexicanos. Vamos a escuchar parte de la intervención del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante la entrega de esta unidad habitacional militar Puebla 5. Entendemos que, no importando el origen partidario que tengan los gobiernos, estamos resueltos, como lo hemos venido además acreditando, a hacer equipo, a trabajar de manera unida precisamente en beneficio de la ciudadanía de Puebla. Reitero aquí toda la disposición del gobierno de la República para seguir haciendo equipo con el gobierno del estado de Puebla. Quiero saludar a todos los invitados especiales, a los integrantes del gabinete del gobierno de la República, a generales, jefes, capitanes, oficiales y personal de tropa. Saludo de manera muy especial a generales en situación de retiro y a sus familias que invariablemente han acompañado al presidente de la República en eventos de orden militar. Muchas gracias por su presencia. Saludo a todos los integrantes de esta 6ª Brigada de Policía Militar que se ha incorporado a labores en favor de la seguridad precisamente aquí en Puebla. Señoras y señores, no sin antes saludar a las familias que nos acompañan, a quienes son los beneficiarios precisamente de la obra que hoy estamos entregando, a las familias de los soldados e integrantes de esta 6ª Brigada de Policía Militar. Les saludo con afecto y agradezco además las muestras de hospitalidad que me han dispensado a mi arribo.
señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Siempre es un gusto reunirme con elementos de nuestras Fuerzas Armadas y es especialmente significativo saludar y conocer a sus familias, que son su fuente de mayor inspiración. Quiero decirle a cada uno de los familiares que hoy nos acompañan que quienes eligen la carrera de las armas para servir a la patria son las hijas e hijos más valientes que tiene nuestro país. Al igual que ustedes, yo también me siento muy orgulloso de cada uno de nuestros soldados, de nuestros pilotos, de nuestros marinos. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, he tenido el privilegio de conocer y convivir de cerca con personal militar y naval en todo el territorio nacional. He podido constatar su lealtad y patriotismo para contribuir a mantener el orden, la paz y la seguridad nacional en los puntos más vulnerables de nuestro país. He sido testigo de su humanismo y solidaridad cuando se trata de tender la mano a quienes han sido afectados por una catástrofe natural, llevando siempre un mensaje de consuelo y esperanza. Los he acompañado en diversas ceremonias y actividades, en donde ponen de manifiesto su amor por la patria con marcialidad y gallardía. Y también he rendido honores a quienes han realizado actos de heroísmo a una costa de perder la vida. Quiero decirles con toda claridad que si antes de ser presidente sentía un profundo orgullo por nuestras Fuerzas Armadas, hoy como comandante supremo tengo para con todos ustedes mi mayor aprecio y un cariño y reconocimiento muy genuino en el fondo de mi corazón. Reciban todas y todos ustedes un aplauso en muestra de sincero agradecimiento por la labor que realizan en favor de México. Bien, ahí parte del mensaje del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante la entrega, la inauguración de esta unidad habitacional militar Puebla 5, en beneficio de los militares, quienes, como bien lo comenta el presidente de la República, realizan diversas labores a favor siempre del pueblo de México. Vamos con la información de los deportes. Adelante, Guillermo Valencia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Otra vez, buenas tardes. En los deportes, el último juego oficial entre Alemania y México fue en el año 2005, cuando se enfrentaron por el tercer lugar de la Copa Confederaciones realizada en suelo germano, partido que resultó favorable a los europeos por marcador de 4-3. Sin embargo, el tricolor desplegó un nivel de juego que impresionó a muchos a los aficionados. Futbolistas como Osvaldo Sánchez, Jared Borghetti, Carlos Salcido, Francisco El Kikín Fonseca, entre otros, brillaron con luz propia, lo que sorprendió de grata manera al hoy estratega germano Joachim Löw, y que en ese entonces se desempeñaba como auxiliar técnico de Jürgen Klinsmann. México en aquella oportunidad fue el equipo que más impresionó. Jugaron al ataque y con tantas ganas que me sorprendieron, dijo en conferencia de prensa. Asimismo reconoció que han seguido la actividad más reciente del equipo, comandada por Juan Carlos Osorio, pues dice que lo han visto en la Copa América y en la Copa Oro. Por otro lado, aseveró que la escuadra azteca les hará pasar momentos complicados el día de mañana en el estadio de Sochi, ya que no son del nivel de Camerún o Australia, son más del nivel de Chile. Por lo tanto, tratará de que su equipo no caiga en excesos de confianza. Es un equipo fuerte, bueno técnicamente, y no son fáciles de predecir, agregó previo al partido, que esperemos que sea un partido muy emocionante. Y México ha demostrado en esta etapa de Juan Carlos Osorio que, a pesar de las rotaciones, ha sido un gran factor para que se den los resultados. También, como mencionamos al principio del programa, se está jugando la primera semifinal de la Copa Confederaciones entre Portugal y Chile, quien al minuto 30 siguen empatados 0-0. En otras noticias, el árbitro Rosangélica García fue víctima de una agresión mientras se desempeñaba en un partido del sector amateur, denunció a la propia Asociación Nacional de Árbitros. Fue a través de Twitter que el organismo expulsó el lamentable hecho que vivió la silbante, a quien la imagen que publicó la AMA se le ve recostada en el césped con un corte en la frente que le produjo sangrado. En la fotografía se puede observar cómo una persona se encuentra tratando de curarle la herida con lo que parece ser una botella de agua y hielo. La AMA desaprueba rotundamente las agresiones causadas el día de ayer a la compañera árbitro Rosangela García, del sector amateur. Se lee en el tuit del organismo.
En otros deportes, María Rosario Espinosa ha puesto el nombre de México en alto, ya que consiguió su boleto a semifinales del Mundial de Taekwondo que se lleva a cabo en Myeongju, Corea del Sur, tras despachar a la rusa Karina Shatanova por 16-12. Con su arribo a dicha instancia, por lo menos asegura llevarse el metal de bronce. Sin embargo, y dada su calidad, podría colgarse una presea de mayor valor. Aunque todo se sabrá luego después de los enfrentamientos que se llevarán a cabo el día de mañana. En dicho enfrentamiento su oponente será la peleadora local Ogieri, mientras que el otro duelo se verán las caras la holandesa Rashime Oginik y la serbia Milica Madanic. Espinosa se llevó el oro en Beijing 2008, en tanto ganó plata en Londres 2012 y en Río 2016. Y hasta aquí la información de los deportes, Carlos. Regreso contigo. Muchas gracias, Guillermo Valencia, con la información de los deportes. Vamos a continuar con más noticias. Ya le adelantaba antes de irnos a la pausa comercial hace unos instantes el tema de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, y el cinismo que lo caracteriza. Mire, de verdad, este hombre todavía tiene la capacidad, voy a decirlo así, la capacidad de burlarse de la gente, porque el señor sin duda no tiene idea el daño que hace con sus palabras después de que el cinismo que tuvo para dejar a medio Veracruz endeudado. Y bueno, eso sí, él dándose una vida de rey junto con su esposa y que bueno, hoy está siendo juzgado en Guatemala. Se está buscando la extradición de Javier Duarte a nuestro país para que pues, aquí pague por todo lo que hizo, entre ellos ocupar un dinero que no es de él, quitar recurso público para un recurso personal. Y ayer muy sonriente, muy bromista, muy locuaz, inclusive dijo, ya llegó mi Uber. Así la calidad de este personaje, Javier Duarte, quien lucía contento, sonriente, locuaz, y bueno, sumado a que bueno, ya en su apariencia física, con barba. Quiero decir que el exmandatario veracruzano acudió muy alegre a esta audiencia para aceptar esta extradición. Ayer le reportábamos en vivo, antes de terminar ese espacio de noticias, parte de esta audiencia. Confiado, sereno, inclusive bromista, desafiante, Javier Duarte apareció ante una tropa de fotógrafos, camarógrafos y reporteros descendiendo de una patrulla penitenciaria en una vía de entrada y salida para presos en la torre de tribunales de Guatemala. Fue distinto al exgobernador, que silencioso, pálido, inclusive molesto e inquieto, recorrió el 19 de abril pasado el mismo calvario para entrar y salir de una audiencia judicial. Ya llegó mi Uber, así dijo ayer al abandonar la torre y a prestarse a retornar a la patrulla que lo llevaría hasta la cárcel donde se encuentra recluido luego de comparecer en el tribunal. Lo sucedido el día 19, cuando llegó y salió encerrado en una jaula del servicio penitenciario, y lo que ocurrió ayer al arribar en un vehículo de doble cabina, cajón externo ocupado por hombres fuertemente armados, fue contrastante. A su salida se sentó sin dificultades en un bloque metálico, en una jaula, ahora sin haber sido lanzado de espaldas, esposado hacia atrás de pies y manos, para sacarlo del enjambre de periodistas que se encontraban ahí cubriendo la nota. Quiero decir que a las 12:06 tiempo local, el exgobernador arribó el vehículo negro que se estacionó, Duarte ahí sentado en el centro de la cabina trasera, y entre dos efectivos de custodia armados llegó hasta la audiencia, a la sala de audiencia para comparecer. Quiero decirle que se le preguntó cómo está y dijo: aquí estoy, con una barba tupida, cabello recién cortado, camisa de cuadros lila y blancos, pantalón gris y zapatos cafés, bajó esposado de manos hacia adelante, pero a diferencia de la primera audiencia, sin chaleco antibalas y sin cadenas en los pies. Desde allí avanzó hacia el portón para someterse a la inspección de rutina de los vigilantes. En el trayecto volvió a sonreír y apenas balbuceó alguna frase. Al llegar al puesto de requisa se escuchó que alguien le preguntó si sigue quejando del trato en la cárcel de Matamoros, como lo hizo tras su arresto, la prisión de masa militar en la que permanece desde la madrugada del 16 de ese mes. Y dijo: no, todo bien, me encuentro muy bien dentro de la cárcel. Luego se quejó de las esposas. Por protocolo de custodios de la torre, todo preso debe entrar esposado de manos hacia atrás. Lo que pasa, intentó explicar a los encargados del procedimiento, es que es muy incómodo cuando se ponen esposas atrás y otras esposas, se lo oyó decir.
Pasada la revisión y en un descenso por una pendiente que conduce a los elevadores que transportan a la sala y oficina judicial, volvió a decir que todo bien en Matamoros. Después advirtió a los reporteros que no se vayan a caer. Dijo: me voy despacito para que tomen fotos, para que logren sus gráficas los reporteros. Y se fue así, muy despacito. Hizo referencia a que en la pasada audiencia un reportero había resbalado. A las reiteradas preguntas sobre si aceptaría la extradición a México por presuntos delitos que se le atribuyen como gobernador de Veracruz del año 2010 al 2016, anunció que sería emitido un comunicado al final de la audiencia de ayer ante el Tribunal Tercero Sentencioso Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en la ciudad. El comunicado dio las razones por las que Duarte aceptó ser extraditado a México, pero solo para enfrentar acusaciones estatales en Veracruz y no las federales. Dice: ya se enterarán. Y a muchas otras preguntas respondió: no tengo comentarios, y tampoco contestó si a 73 días ha tenido contacto con su familia. Entre empujones llegó a una puerta de la torre en un pasillo que conduce hasta el área de ascensores y dijo: estamos, chato. Le dijo a un custodio que acomodó las esposas. Ahí, a las constantes preguntas, lanzó un ¿qué pienso? Ya te enterarás en un comunicado terminando esta audiencia. Y así fue llevado hasta la zona de elevadores. Se detuvo junto a la portezuela a la espera de que se abriera, y dijo: hay un problemita porque primero va a salir gente, dijo los vigilantes. Cuando se abrió el viaje de Duarte al piso 12, se frustró porque el elevador iba en recorrido a cupo lleno, y así siguió. El exgobernador movió después su cabeza hacia un periodista que nunca cesó de hacerle preguntas y le pidió ayuda con las gafas. Empújeme los lentes para adelante, con los empujones ya no veo, le dijo Javier Duarte. Al final de la visita, al salir de la sala del tribunal guatemalteco, el exgobernador Duarte alzó sus brazos y agitó una mano en señal de despedida. Y así actuó con una naturalidad, pareciera que fue a una reunión entre amigos, bromeando, sonriente, contento, desafiante y diciendo esto: ya llegó mi Uber. O la palabra de me voy tranquilo para que puedan lograr tomar sus fotos. El tamaño del cinismo de este personaje. Cuando el juez le pregunta o da lectura a los delitos por los cuales se les acusa y por lo cual tendrá que ser investigado en México, hizo el comentario de: es que esos son irrisorios, así lo dijo Javier Duarte. Bueno, los delitos, ¿cuáles son los delitos? Es importante decir los delitos por los que se pide la extradición de Javier Duarte. El exgobernador enfrenta 2 procesos de extradición, uno por delitos federales y otro del fuero común estatal. Durante la audiencia en este tercer tribunal de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, Duarte aceptó ser extraditado para enfrentar las acusaciones por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. Los 5 delitos que son del fuero común le fueron imputados por la administración que encabeza Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz. El gobierno de Veracruz, inclusive el gobierno de Veracruz hizo pues latente ahí la preocupación y de participar en un desvío de más de 34 mil millones de pesos para beneficiar a un grupo cercano al exgobernador. De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito de peculado se define como todo servidor público que para usar propios y ajenos distraiga de su objeto dinero, fincas o cualquier otro caso perteneciente al Estado. O sea, algo que le pertenece al Estado. Ningún político, ningún cargo tienen facultades, más no la venta de espacios que no son ni siquiera de ellos, que son de los gobiernos municipales, estatales y en este caso federales, algunas vialidades. Yunes ha reiterado en diversas ocasiones que Duarte no cumplió con su responsabilidad en el cargo como gobernador de Veracruz al defraudar a la ciudadanía con el presunto robo de 675 millones de pesos que fueron destinados a sus cuates y dejaron a un lado la ayuda social, la ayuda en materia de salud, la ayuda inclusive para quimioterapias que tenían que hacerse niños con cáncer, porque simplemente no había recurso económico para que se pudiera atender. Le decíamos el colmo del cinismo: solamente esperamos
Creo que los mexicanos estamos hartos de que se burle la justicia en este país de quienes lamentablemente por una u otra situación no la pueden cumplir, no la pueden ejercer, y lo único que se pide es que haya un juicio derecho, un juicio a la altura de Javier Duarte, un juicio a la altura de lo que este señor jamás supo hacer con su gobierno, y que lo peor, jugó con el dinero que ni siquiera era de él, y lamentablemente muchas personas perdieron la vida por terapias, por rehabilitaciones, por quimioterapias que tenían que haber recibido, y que este hombre jamás soltó el recurso económico para poder hacerse. Justicia, se pide una justicia responsable por parte del gobierno del presidente Peña, una vez que logre ser extraditado, que le decía tiene 2 delitos, por lo cual se les pide la extradición del fuero común y del fuero federal, y lo único que contestó fue sí, acepto la extradición del gobierno, por cierto, fallido, que me ha solicitado. Ojalá haya leyes, haya jueces con la capacidad de poder juzgarlo aquí en México, porque lo peor que podría pasar es que llegara a México y se dejara en libertad. Una ofensa más, una burla más para el pueblo de México. Justicia es lo único que se pide. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más en Radio Mex Noticias. Estás escuchando Radio Mex Noticias. Radio Mex, la radio de hoy. Estás escuchando Radio Mex Noticias. Radio Mex, la radio de hoy. ...48 después de la hora, 48 minutos en Radio Mex Noticias en este miércoles 28 de junio del 2017. Gracias por continuar con nosotros en vivo de 1 a 2 de la tarde, la retransmisión a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, lo mejor de la semana, el fin de semana, en este mismo espacio. La invitación para que descargue desde su mercado de aplicaciones TuneIn Radio, a través de su smartphone, tableta digital, le da a buscar Radio Mex y podrá escuchar todos y cada uno de nuestros programas. Continuando con la información, bueno, después de 3 años de la famosa escultura de El Caballito, fue develada esta estatua restaurada. La escultura ecuestre de Carlos IV, conocida como El Caballito, ubicada en la calle de Tacuba, en el centro histórico, fue develada esta mañana tras ser restaurada completamente durante 7 meses por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La escultura estuvo cubierta desde septiembre del 2013, después de una restauración fallida que fue solicitada por el gobierno de la Ciudad de México a cargo del fideicomiso del centro histórico. Quiero decirle que poco antes Guillermo Tobar de Teresa había denunciado la manera inadecuada en que la empresa Marina Restauración había intervenido la escultura y provocado inclusive daños al utilizar este ácido nítrico. Y bueno, hoy ya más que reluciente, se fue develada la estatua del Caballito después de 3 años y meses. 3 años y meses pasaron para que esta estatua ya estuviera o esté nuevamente en la Ciudad de México, de esta manera pues reluciente, para que quienes quieran ir y visitarla lo puedan también hacer. Esto en la Ciudad de México. Mientras tanto, un tráiler volcó a la altura del kilómetro 9 del circuito exterior mexiquense, lo que genera problemas viales en la zona. El conductor de la unidad perdió el control de una curva a la altura de la salida al municipio de Coacalco. Quiero decirle que al lugar del incidente llegó personal de la Policía Federal, de Protección Civil y algunas grúas para mover la unidad. El chofer del tráiler y sus 2 acompañantes resultaron lesionados. Esto lo publicó inclusive a través de su cuenta vía Twitter el circuito mexiquense. Aviso: volcadora en la gasa de salida a Coacalco a la altura del kilómetro 9+100. Extreme precauciones. Se publicó a través
de las redes sociales, lo que ha ahí ocasionado un tremendo caos vehicular, la volcadura de este tráiler, para que si usted va a utilizar el circuito exterior mexiquense, lo tome con precaución, salga con anticipación y de esta manera evite algún congestionamiento vial que se presente como tal en la zona. Mientras tanto, el tema de los periodistas, que continúa dando de qué hablar después del asesinato de Salvador Adame en Michoacán. Los comunicadores pintaron sobre el suelo de SOS Prensa y después se colocaron alrededor de la Plaza de la Constitución. Un grupo de periodistas se reunió en el Zócalo de la Ciudad de México para pedir justicia por la muerte del periodista Salvador Adame, quien fue encontrado calcinado en un lugar conocido como Barranca del Diablo en Michoacán. Los comunicadores cargando pancartas en las que se les leía justicia para Adame se instalaron sobre la Plaza de la Constitución y también pintaron sobre el suelo SOS Prensa para después pararse alrededor de la plancha del Zócalo. El pasado lunes, el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, informó que el cuerpo del periodista Salvador Adame fue hallado calcinado el 14 de junio sobre el camino Nueva Italia-Lombardía. El funcionario estatal aseguró que no tenían evidencia de ello y que todo apuntaba a un supuesto problema personal del comunicador con Feliciano Ledesma Ramírez Chano Peña, presunto criminal de la región de Tierra Caliente. Familiares del periodista michoacano, que fue privado de su libertad desde el 18 de mayo en el municipio de Mujica, informaron que solicitarán esta prueba de ADN adicional en otras instancias para determinar si los restos que señaló la Procuraduría del Estado son efectivamente del director del canal de televisión 6 TV o se trata de un nuevo invento por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En este reclamo que hace los compañeros de la prensa para esclarecer en todo caso el asesinato de Salvador Adame y de otros periodistas que han muerto literal en el cumplimiento de su deber de informar a la ciudadanía. Más tarde, personal del gobierno de la Ciudad de México limpió este SOS Prensa que esta mañana pintaron fotógrafos en el Zócalo de la Ciudad de México. Este grupo de fotógrafos y periodistas se reunieron, ya le decía, en la Plaza de la Constitución para pintar el SOS Prensa. Minutos más tarde, el personal de limpieza lavó el suelo para borrar la pinta con la que periodistas protestaron por la muerte de Salvador Adame. Y bueno, quiero decirle que los familiares de algunos periodistas asesinados acompañaron a los fotógrafos y comunicadores que esta mañana se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir a la autoridad que garantice el oficio, la aplicación de todo el marco legal y de ley de seguridad para los periodistas en México. En otros temas, rescatan a un menor en cautiverio, esto en la delegación Gustavo Amadero, de nombre Anthony, de 5 años de edad. Autoridades de la delegación Gustavo Amadero y de la Procuraduría Capitalina rescataron anoche a un menor de edad que se encontraba en cautiverio en la delegación Gustavo Amadero, que presenta huellas de tortura y un posible daño psicológico. El operativo se realizó en el domicilio localizado en la calle de Cabo Catoche, número 61, en la colonia Gabriel Hernández, donde encontraron al niño Anthony desnudo con cinta canela alrededor del cuello, encadenado de pies a una banca. El pequeño presenta golpes en la cabeza, quemaduras de cigarro en la espalda, además de evidente grado de desnutrición. Se estima que el menor tiene 5 años de edad y al momento de ser rescatado comentó que constantemente sufría de abusos y que su padre lo golpeaba hasta con una lámpara. En el lugar se realizó la detención de Juan Carlos Loaesa y Olivia Castro, quienes dijeron ser los tíos del pequeño y negaron su existencia. Los agentes de investigación revisaron el domicilio y lo encontraron en un cuarto con las luces apagadas y debajo de unas cobijas. Déjame el favor, en pleno siglo XXI y con situaciones de este tipo. Los dos adultos no dieron mayor explicación sobre la situación en que se encontraba Anthony, solo comentaron que su papá, del que no proporcionaron su identidad, se los encargó. El menor está bajo resguardo ya de las autoridades capitalinas, quienes le realizarán estudios para determinar su edad, el grado de desnutrición, el daño psicológico y si sufrió abuso sexual. En uno de los recorridos que realizó el jefe delegacional de esta demarcación, Víctor Hugo Lobo, por la colonia, recibió el pasado sábado una carta en la que denunciaban el cautiverio y las condiciones en que se encontraba el menor, por lo que en conjunto con la Fiscalía de la demarcación se inició la investigación y el operativo para rescatarlo. El jefe delegacional se comprometió
comprometió a dar seguimiento a este caso de abuso infantil y a cubrir los gastos médicos del pequeño, así como la atención psicológica que requiera. Aseguró que buscará que se castigue a los presuntos responsables de este hecho, que calificó de lamentable y que no se puede permitir en estos tiempos. Por supuesto que en estos tiempos las imágenes son impresionantes de este niño que estaba en cautiverio en la delegación Gustavo Amadero y le decíamos ante la impunidad de la propia autoridad, ¿no? Que sin saber o que los vecinos tuvieron que denunciar y que para preguntar, lo más importante es saber dónde están los padres de este menor. Si los detenidos son los tíos, tendrán que decir tarde o temprano dónde están los padres del menor, porque sin duda es un delito lo que ellos hicieron, un abuso, por más que sea su hijo, las condiciones infrahumanas, así me atrevo a decirlo, infrahumanas en el tema en el que lo tenían en este cautiverio. Estaremos también allá al pendiente de el caso y bueno, afortunadamente la delegación Gustavo Amadero está al pendiente de esta investigación y en la ayuda del menor. En información del Estado de México, un policía municipal de Nezahualcóyotl recibió un balazo en la cabeza al frustrar un intento de secuestro en la colonia Benito Juárez. El enfrentamiento entre agentes locales y delincuentes ocurrió alrededor de las 23 horas de ayer, martes, sobre la calle Bamba, entre Cuarta Avenida y Rancho Grande. De acuerdo con reportes, agentes locales sorprendieron a dos sujetos durante el hecho. Estos dos sujetos pretendían privar de su libertad a un ciudadano a bordo de una camioneta roja y los delincuentes balean a oficial en el municipio de Nezahualcóyotl, que en los últimos días Nezahualcóyotl ha estado en la boca en el ojo del huracán con temas nada sencillos en temas de seguridad. Ya que seguimos hablando del Estado de México, el gobierno de Coacalco ahorra 88 millones de pesos en pago de laudos, ahorros sin precedentes por un monto superior a los 88 millones de pesos por conceptos de laudos y juicios administrativos de anteriores administraciones. Ha logrado el Ayuntamiento de Coacalco ahorrar hasta 88 millones de pesos. Así lo aseguró la síndico municipal Nora Luz Chávez Hernández. Hizo ver que los convenios y acuerdos en ese tipo de juicios y sentencias forman parte de un gobierno altamente responsable y de principios firmes que encabeza el actual edil Erwin Castelán. La síndico municipal dio a conocer que la presente administración recibió de anteriores administraciones un total de 323 juicios perdidos entre laborales y administrativos, mismos que en algunos casos datan desde los años 2005 y 2006. Por desgracia, aseguró, durante los últimos gobiernos municipales no se atendió ni se pagaron las sentencias por los juicios referidos, que en algunos casos por el reiterado incumplimiento se llegaron a iniciar procedimientos en donde se solicitaba la destitución de las autoridades municipales. La maestra en administración pública precisó que en materia de juicios administrativos se concluyó con exitosa negociación en 69 de los 84 expedientes recibidos. Esto ha implicado un pago superior a los 10.252.418 pesos, lográndose un ahorro de más de 28 millones de pesos. Y en materia de juicios laborales, agregó, se han concluido 64 de 249 recibidos, lo que implicó un pago de 17.347.375 pesos, con un ahorro superior a los 64.156.204 pesos. La síndico municipal Nora Luz Chávez Hernández señaló que también se logró atender y negociar 209 diligencias de embargo derivadas de la falta de pago de anteriores administraciones, con ahorros que se traducen en poco más de 347 millones de pesos. En tanto, fueron detenidas diversas multas en contra de integrantes del Ayuntamiento de Coacalco y de funcionarios de esta y anteriores administraciones. La edil de Coacalco señaló que por indicaciones del alcalde Erwin Castelán se continuará con las negociaciones y pagos de laudos y juicios administrativos pendientes, así lo confirmó la síndico municipal. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La invitación para que continúe con la programación de Radio Mex. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. Hasta mañana. Radio Mex. Radio Mex. Radio Mex.
la radio de hoy.